Fuertes lluvias en el cantón Rumiñahui provocan el desbordamiento de 3 ríos y daños en viviendas. Un motociclista murió al caer en un socavón. El presidente Guillermo Lasso analizará la ley que permite el aborto en casos de violación. De él depende si será aprobada o vetada. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, denuncia conspiración en su contra, liderada por algunos de sus compañeros de Pachacutic. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes. Empezamos Televistazo con información sobre las emergencias registradas en el cantón Rumiñahui, en Pichincha, tras las intensas lluvias. Hola, Gaby. Hola, Tania. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Varios ríos se desbordaron causando severos estragos en Sangolquí, lo que obligó a las autoridades a declarar la emergencia. Alex Ceballos recorre las zonas más afectadas. Alex, cuéntanos qué acciones se tomarán con esta declaratoria. Alex. Sí, Gaby, amigos televidentes, buenas tardes. 13:02. Las autoridades han decidido declarar en emergencia vial al cantón Rumiñahui. También han suspendido la asistencia a clases de forma presencial y se analiza la posibilidad de instalar un puente baili que permita rehabilitar la carretera E35. Les tenemos a continuación el siguiente informe. La fuerza de las lluvias produjo el desbordamiento de los ríos San Nicolás, San Pedro y San Bache en el cantón Rumiñahui. La corriente inundó sembríos y viviendas cercanas, dañando los enseres domésticos. Son cosas materiales que nosotros estamos pidiendo de favor a las autoridades que nos visiten, que nos vean cómo solucionarnos. Antes no era así. Nosotros estamos en riesgo con la casita. Ese es mi pedido a las autoridades del cantón Rumiñahui, que nos tomen en cuenta. La corriente afectó las bases de la carretera E35. 2 tramos se desplomaron. El tránsito vehicular está cerrado. De manera se va a establecer ciertas estrategias para que los vehículos pesados pues tomen otras rutas ya mucho más seguras, digamos, por el momento, hasta solucionar los 2 problemas que tenemos de aquí. El agua también inundó el complejo deportivo de la Armada. Espacios verdes y de recreación quedaron bajo el agua. Ante la compleja situación, el municipio del cantón declaró la emergencia. Junto con la empresa concesionaria Panavial, se planifica la reparación de esta carretera, por donde transitan a diario 30.000 vehículos. Durante esta emergencia se formó un socavón de al menos 10 metros de diámetro, por donde un motociclista que no se percató de esta emergencia, de esta situación de socavón que se formó en la E35, se precipitó y lamentablemente falleció. Le tenemos a continuación un informe de nuestra compañera Rafaela Hermidia. Eran las 5:05 de la mañana y un hombre de aproximadamente 40 años, a bordo de su motocicleta, cayó en el gran socavón de 11 metros, registrado en la vía E35, en el sector de Selva Alegre, cantón Rumiñahui. El equipo de Televistazo llegó casi 50 minutos después del incidente. Pedimos por favor a los equipos de emergencia, a los equipos de socorro, que puedan llegar inmediatamente a atender esta emergencia. Está el conductor tendido. Y los rescatistas unos minutos después, casi a las 6:10 de la mañana. Los equipos de socorro del municipio del... Ante la desesperación por salvar al hombre, el coordinador de riesgos del municipio de Rumiñahui descendió al orificio y le brindó los primeros auxilios. La camilla, están bajando la camilla por un costado. El cuerpo de bomberos lo rescató, pero la gravedad de sus heridas provocaron que su organismo colapse. Al momento ya está en ambulancia de bomberos, personal lo está reanimando. Esperamos ya los criterios del personal paramédico para que nos pueda decir el estado de la persona. Sus esfuerzos fueron en vano. El hombre murió dentro de la ambulancia. Iba solo en la motocicleta, en sentido norte-sur. Perdió el control y su caída fue inevitable. Si la cinta de seguridad estaba colocada, sí, pero solo en un lado de la vía. La distancia aproximadamente de lo que realmente tiene que estar una cinta de seguridad son de 3 a 6 metros aproximadamente, de lado a lado.
Serán las investigaciones las que determinen responsabilidades. Desconozco cómo estaría situado el cordón de seguridad de lo que se produjo esto anteriormente. El motociclista es la primera víctima del desbordamiento del río Zambache en el Valle de los Chillos. A esta emergencia se suma 12 personas, 12 familias afectadas por el desbordamiento de los 3 ríos que al momento mantienen en vilo a todas las autoridades y habitantes que buscan alternativas para que esto no vuelva a ocurrir en el cantón Rumiñahui. Este es el informe desde el lugar donde se formó el socavón. La E35 continúa cerrado al tránsito vehicular y nosotros en cualquier momento les tendremos más detalles de esta información que se registra aquí en el cantón Rumiñahui. Seguimos contigo, Tania, adelante, buenas tardes. Gracias, es Alex Ceballos desde el cantón Rumiñahui. El presidente Guillermo Lasso señaló que analizará el contenido del proyecto de ley de aborto en casos de violación, aprobado ayer por la Asamblea Nacional. De su pronunciamiento depende que entre o no en vigencia. Paul Romero nos informa. El presidente Guillermo Lasso, de quien depende que la ley del aborto por violación entre en vigencia o regrese a la Asamblea por un eventual veto parcial o total. Haré mi pronunciamiento a través de la facultad constitucional de los comentarios, sea un veto total o parcial de la ley. En ese momento usted conocerá la opinión oficial del presidente de la República. En la ley se establece que el embarazo en casos de violación podrá ser interrumpido hasta las 12 semanas de gestación y de manera excepcional hasta las 18 semanas en el caso de niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad. De esa manera, el aborto ya queda legalizado en todas sus formas. Dice, ¿pero cómo? Pues basta que diga a la mujer que ha sido violada, basta, porque no necesita de denuncia. Es la reacción del presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Luis Cabrera, sobre la ley del aborto, a la que calificó de inconstitucional. Comenzando por el derecho fundamental de la vida, ¿no? Y que la Constitución lo reconoce desde la concepción. El otro derecho que nos preocupa también es de la mujer, a su integridad física, psíquica, psicológica. Por ejemplo, al decir que no haya denuncia, el derecho a la objeción de conciencia, al obligar que todas las instituciones públicas y privadas tengan personas no objetoras de conciencia. Organizaciones internacionales que consideran la interrupción del embarazo como un derecho de las niñas violentadas sexualmente, pese a su desacuerdo por la temporalidad, creen que se trata de un avance en la legislación ecuatoriana. Que a nivel regional se debe reconocer y aplaudir como un derecho de las víctimas de violencia sexual. Desde este jueves corre el plazo de 30 días que tiene el presidente Lasso para pronunciarse sobre la ley del aborto por violación. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, acusa a sus compañeros del ala radical de Pachacutic de intentos desestabilizadores y de conspiración. El oficialismo advierte de una resolución que se proponía tratar en el Pleno y que habría tenido esas intenciones. Patricio Díaz nos explica. El jueves lo denunció el presidente de la Comisión de Fiscalización y hoy la propia presidenta de la Asamblea. Ambos acusan al ala radical de Pachacutic y al correísmo. Guadalupe Llori, mediante su cuenta de Twitter, señaló: da mucha tristeza las pretensiones desestabilizadoras de compañeros de Pachacutic, que aunque tengamos diferencias y si aún se ponen descaradamente la huipala, al menos dejen que otra bancada conspire y no demuestren la ambición. La inmadurez política y la asquerosa actitud de ser desechables de UNES son la peor vergüenza. Créanme que soy una hija de Dios y me permitió descubrir su plan desestabilizador. Esta es la mejor prueba de la conspiración asquerosa de los que se hacen llamar Pachacutics. Los coidearios cercanos a Llori ratifican lo escrito por la presidenta. Están trabajando para eso. Entiendo que la presidenta tiene fuentes muy creíbles en este tema y por eso ha hecho esta publicación. Intentamos tener la versión de los miembros de Pachacutic declarados en rebeldía, pero prefirieron no pronunciarse por ahora. Sin embargo, ¿qué destapó esta reacción de Llori? Una moción que habría llegado durante el debate de anoche en el Pleno sobre la situación del Consejo de Participación Ciudadana. Ahí, una de las legisladoras radicales de Pachacutic habría propuesto se cree una comisión especial que investigue a las autoridades legislativas. Esto no llegó a tratarse.
Se evidencia claramente esta trilogía desestabilizadora de la Asamblea Nacional en querer deshacerse de las autoridades de la Asamblea Nacional y de las comisiones especializadas y del CAI. Y en esa sesión reinó la confusión. Quien propuso el tema no había presentado moción aunque pidió se vote. Nadie pidió la palabra y al final el texto presentado que pedía condenar lo ocurrido en el Consejo de Participación Ciudadana no contó con los 70 votos necesarios. ¿Por qué? El correísmo se dividió. Unos se abstuvieron y otros votaron a favor. Así empieza la nueva mayoría. Vamos a otros temas. Se abrieron los 2 pasos autorizados en la frontera sur entre Ecuador y Perú con 2 actos protocolarios. Uno en el Centro de Atención Binacional y otro en el Puente Internacional. Fabricio Lapo se encuentra en Huaquillas y nos da más detalles. En efecto, luego de permanecer casi 2 años cerrada la frontera sur, hoy se reabre el paso entre Huaquillas de Ecuador y Aguas Verdes en Perú. Les hemos preparado el siguiente informe. Con la presencia de autoridades de Ecuador y Perú en el Centro de Atención Binacional, oficialmente se abrió la frontera sur al paso peatonal y comercial. Quienes ingresen a nuestro país deberán presentar el carnet de vacunación con las 2 dosis o una prueba de PCR realizada 72 horas antes. La frontera está abierta de 8 de la mañana a las 17 horas para turistas y el comercio podrá movilizarse las 24 horas del día. Mientras en el canal internacional decenas de personas esperaban para que se abra el paso. Con un saludo protocolario en el centro del puente, se retiraron las vallas y las personas emocionadas y felices empezaron a cruzar de un lado a otro. Carlos Silva, alcalde de Tumbes, dice que la apertura reactivará económicamente a los 2 países. Yo creo que esto que hoy empieza como una reactivación, como un ingreso nuevamente a la cotidianidad de nuestras vidas, tiene que contar con el respaldo de todos nosotros y paulatinamente ir resolviendo los problemas que se vayan presentando, pero mantener esta apertura de la mejor manera. El Oro tiene el 90% de la población vacunada, mientras que en Perú las ciudades fronterizas registran el 80% de inoculados. Alberto Astudillo sostiene que ahora esperan que el gobierno aplique beneficios tributarios para los 80,000 habitantes de la ciudad de Huaquillas. No puedo cuantificar lo que ha perdido Huaquillas y el pueblo de Huaquillas, porque no solamente ha perdido en el comercio, ha perdido sus ciudadanos en siendo embargados sus bienes. Con la apertura de la frontera también esperan reducir las muertes violentas por la disputa del control de los pasos clandestinos. En Napo, la minería ilegal se oculta bajo el poder político y la inacción de los organismos llamados a controlar. El ingreso de combustibles, por ejemplo, se pudo frenar y desabastecer a las excavadoras y maquinarias, pero nunca se hizo. Jueces y fiscales jamás procesaron a nadie y otras autoridades están en la mira de la población como responsables de la devastación que, como nos cuenta Hernán Higuera, no ha frenado con el operativo del fin de semana pasado. Los mineros ilegales y sus poderosos y camaleónicos financistas actuaban a sus anchas porque tienen el poder. Aquí están inmersos personas conocidas, personas políticas, personas que no se conoce, porque también hay ingreso de personas que son hasta de otras nacionalidades. Políticos provinciales, políticos dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestro cantón, y que incluso podría alcanzar a instancias nacionales. A conocimiento de alcaldes, fiscales, asambleístas, dirigentes y líderes, se fueron abriendo camino. Un círculo vicioso, que las mismas autoridades están dentro de eso, porque ya el momento que dicen que van a ingresar los operativos, no hay maquinarias. Como ocurrió antes del gran operativo, cuando el gobernador 2 días antes anticipaba lo que iba a suceder. Si el operativo se da como hemos pensado, es un operativo muy grande. Muy grande. Yo estoy aquí. A propósito, un mes atrás le pedimos una entrevista y se excusó. Lo grabamos. Chuta, que me es imposible porque estoy con aislamiento. Ya. En Tena, Archidona y Carlos Julio Arosemena se sabe quiénes son los dueños de concesiones o tienen familiares en el negocio. Buscamos a los alcaldes de los cantones afectados, pero solo el del Tena respondió. Y en honor a la verdad, les comento a la ciudadanía y al mundo de que no tengo ni una batea
De lavar oro, peor una máquina. El diésel circulaba en camiones todo el tiempo. Se calcula que 1.800 galones de diésel cada mes entraban de forma clandestina para abastecer a las imparables dragas de la devastación. ¿Cómo lo hicieron? Lo que por acá es un voz populi lo ha confirmado la ministra fiscal Diana Salazar esta semana. Que el sistema está permeado, que los actores, que los funcionarios públicos encargados de las entidades de control forman parte de estas estructuras criminales. Y nadie hasta hoy sabe quiénes son los dueños de las máquinas, así como tampoco se conoce cuánto oro y dinero le robaron al país. Con amenazas y bajo el cuidado de los comuneros, la Agencia de Regulación y Control en Napo tiene miedo de ejecutar el control. ¿De quién son esas máquinas? No podría decirle exactamente de quién son. Hemos tomado números de chasis, números de motor, de esa maquinaria y hemos puesto a órdenes de la Fiscalía. Acudimos donde el fiscal provincial Alejandro Rafael Arias, quien nos exige credenciales antes de la entrevista. Riguroso control que lamentablemente no regía para todo. Pese a que la explotación minera sucedía a 10 kilómetros de su despacho, él dice no saber nada. La Agencia de Regulación dice que ustedes ya tienen los nombres de los dueños de las máquinas. Al momento desconozco. Le están robando el oro al país. Lamentablemente es una situación que se nos ha escapado de las manos. ¿Qué sabe el fiscal entonces? Yo no estoy a cargo de las investigaciones, eso debo indicar. Pero usted debe saber lo que pasa en su provincia. ¿O la fiscal no le pide cuentas a usted de lo que se ve a nivel nacional? En ese sentido, no, porque tenemos las actividades, nuestras competencias, nuestras funciones están totalmente desconcentradas. ¿No pueden ustedes saber quién está, por ejemplo, surtiendo de combustible a más de 50 máquinas? Al momento no. No puedo pensar que la Fiscalía no sepa quiénes son los dueños de esas máquinas. Lamentablemente así son las cosas. Hay máquinas neutralizadas. Los ilícitos negocios han caído en Yutsupino, pero solo aquí. Porque a 12 kilómetros río arriba, en el mismo río Jatunyacu, en Santa Rosa de Bajo Talag, donde el operativo no llegó, la devastación continúa. Estas imágenes son de hace 5 días. El descontrol continúa. Más noticias. El Tribunal Penal del Guayas dictó sentencia contra 6 de los procesados por la muerte del presentador de televisión Efraín Ruales, asesinado en enero de 2021. 2 de los implicados fueron condenados a 34 años de prisión, acusados de ser los autores materiales del crimen. William Young nos tiene más detalles de este caso. La sentencia llegó un año después del asesinato de Efraín Ruales, que generó conmoción la mañana del 27 de enero de 2021. En ese momento, inició una investigación que involucró a agentes de unidades especiales de la policía y de la fiscalía para identificar a los responsables. Las causas del crimen, de una u otra manera, ya estamos cerca para poder resolver. Víctor González fue el fiscal encargado de casi toda la indagación hasta que lo amenazaron de muerte, por lo que lo removieron del caso. Orly Argudo lo reemplazó y este jueves los jueces del Tribunal Penal del Guayas dieron su fallo. Sentenciaron como autores materiales a Álvaro Cagua, alias Alvarito, quien realizó los disparos, y a Alexis Casquete, alias Casquete, quien manejó el vehículo en el que se movilizaron los sicarios. Ambos recibieron una pena de 34 años y 8 meses de cárcel. Además, cada uno deberá pagar $200,000 por reparación a la víctima. Como cómplices, sentenciaron a Jorman Veloz, que se habría encargado de toda la logística. Juan Carlos Redrobán, acusado de robar el carro usado en el asesinato y que luego le cambió las placas. Y Carla Yamilet, pareja de alias Casquete, señalada de quemar el vehículo después del sicariato. Ellos fueron sentenciados a 17 años y 4 meses de cárcel y deberán pagar $100,000 de reparación a la víctima. Carlos Mantilla, alias Choclo, fue acusado de ser el autor mediato. Según la investigación, él habría contratado a los sicarios desde su celda en la penitenciaría de Guayaquil, donde permanece hace varios años procesado por otro asesinato. Por el caso Ruales, fue sentenciado a 17 años y 4 meses de cárcel. Pero hay más procesados. Andrés Arriaga, acusado de botar el arma en el Estero Salado, cuya captura se dio hace 2 semanas y está a la espera de la audiencia de juzgamiento. Y alias Ñorqui, quien está con arresto domiciliario por ser menor de edad.
Por este crimen se habrían pagado $20,000. Sin embargo, luego de un año, la justicia aún no ha podido determinar quiénes dieron la orden de matar a Efraín. Es decir, todavía no se sabe quién fue el autor intelectual. 2 personas fueron asesinadas en distintos sectores del norte de Guayaquil. Uno de los casos ocurrió en Flor de Bastión, donde los sicarios siguieron a su víctima hasta una zanja para acribillarla. A continuación, la crónica de estos hechos. Uno de los últimos crímenes ocurrió anoche en este sector, con poca iluminación del bloque 15 de Flor de Bastión en el noroeste de Guayaquil. El cuerpo de Cristian Morales quedó dentro de esta zanja, hasta donde los sicarios lo siguieron para matarlo. Hemos procedido por venía a hacer el levantamiento respectivo. El ciudadano sexo masculino no se puede establecer, todavía se está investigando. Mientras que en Bastión Popular, también en el norte de la urbe, la muerte le llegó a Óscar Ayala, de 26 años. El joven caminaba por el sector cuando fue acribillado. Donde pasa un vehículo de color rojo, sin placas, donde sujetos desde el interior proporcionaron varios disparos a este ciudadano. En el sitio del crimen se recogieron 5 restos de balas. Seguimos con más información. Esta madrugada se reportó una nueva emergencia en el sector de la comuna norte de Quito, casi 3 semanas después del mortal aluvión que cobró la vida de 28 personas. En esta ocasión, el cerramiento de una escuela resultó afectado por un deslizamiento de tierra. Andrea Báez nos preparó un informe desde la zona afectada. Momentos de angustia y desesperación volvieron a vivir los habitantes de la comuna en la vía de acceso hacia el teleférico. Después de la intensa lluvia que se registró esta madrugada, lo que provocó el deslizamiento de un talud que colinda con la quebrada donde se registró el aluvión hace más de 15 días. Esto provocó el colapso estructural de una institución educativa del sector. Se desprendió y comenzó a bajar y llegó acá. Sí, llovía durísimo, tuvimos que salir corriendo para abajo porque nos daba miedo de que eso, como era un río que bajaba de lodo, asustados sin saber, porque aquí también viven mis 2 nietitos. Salí corriendo por acá porque esto sonaba, como ya tengo la experiencia que sucedió acá, en la quebrada, esto sonaba igual, caía agua, lodo, todo. Cuando ya se aclaró, ahí ya salimos a ver qué pasaba y vimos el desastre. Hasta el lugar llegó personal del Cuerpo de Bomberos y de la empresa de agua potable que actualmente realiza trabajos de limpieza en la quebrada y la vía tuvo que ser cerrada al paso vehicular. Debido a la lluvia intensa que se provocó en la madrugada, se acumuló algo de lluvia, de agua, y esto generó que se vaya hacia el talud provocando el deslizamiento. Se constató que no había heridos, que no había víctimas. Se tiene previsto que los trabajos de limpieza en la quebrada continúen por 15 días más. Sin embargo, esto dependerá de las condiciones climáticas que se registren en la zona. Más de 180.000 estudiantes se han inscrito hasta el momento en la prueba Transformar para obtener un cupo en la educación superior. Carla Delgado nos cuenta que en el proceso anterior, 6 de cada 10 estudiantes lograron ingresar a las universidades públicas. Veamos. Hasta este domingo los bachilleres podrán inscribirse para rendir la prueba Transformar, el test que les permite acceder a la educación superior. ¿Pero quiénes pueden iniciar este proceso? Los ecuatorianos que cuenten ya sea con un título de bachiller o estén prontos a graduarse en el régimen Costa Galápagos, o también lo pueden hacer extranjeros que cuenten con un título de bachillerato debidamente homologado en Mineduc. Restricciones propiamente para el proceso de acceso a la educación superior no hay. Pero obviamente si es una persona que ya ha aceptado un cupo, por ejemplo, o una persona que ya es un estudiante en una institución de educación superior, ya ha aceptado un cupo, dejó de hacer uso de este y no hizo el proceso de retorno al acceso a la educación superior, ahí no podría inscribirse. Asegura que hasta el momento ya se habrían inscrito 180.000 postulantes. Quienes quieran acceder lo deben hacer a través de la página web. Si no dispone de usuario y contraseña, deberá crearlo. Es algo muy sencillo.
se realiza a través de transformar.cenecit.gov.es y con este proceso de inscripción quedas ya inscrito para rendir el test. La subsecretaria indica que el examen es calificado sobre 100 puntos. La prueba representa el 50% del cupo. La otra mitad lo otorga cada institución educativa. No es un examen de conocimientos, es un test que evalúa competencias y aptitudes. Entonces se evaluará el campo numérico, verbal, atención y concentración y el campo lógico. Para el proceso anterior se habrían inscrito 290,000 estudiantes. 226,000 aceptaron un cupo. Solo 6 de cada 10 bachilleres lograron ingresar a la universidad pública en el proceso anterior. Así llegamos al final de esta emisión de noticias. Gracias por acompañarnos, Gaby. Así es, Tania. Amigos, la información regresa para ustedes a las 19 horas. Que tengan una buena tarde.